voy a hablar del estado hiperosmolar. El estado hiperosmolar es una de las dos complicaciones agudas metabólicas más severas de la diabetes mellitus, normalmente tipo 2, no controlada o no tratada, junto con la cetoacidosis diabética. El estado hiperosmolar se define como un estado mental alterado debido a tres cosas: hiperglucemia severa, a una deshidratación profunda por diuresis osmótica y a una hiperosmolaridad, esto sin cetonas. En este video yo les voy a enseñar las características del estado hiperosmolar y vamos a diferenciarlo de la cetoacidosis diabética tanto en cuadro clínico como en diagnóstico, ya que pues aunque este no es muy común, a lo mejor y se pudiera confundir con ciertos. Bueno, como preámbulo, para diferenciar la cetoacidosis diabética del estado hiperosmolar existen ciertos parámetros para decir, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética la insulina es nula, o sea, no hay nada de insulina. En cambio, en el estado hiperosmolar, aunque hay muy poca y es endógena, pues sigue habiendo. Y aunque esta insulina no va a servir para que los órganos la aprovechen para la captación de glucosa, sino más bien para evitar la lipogénesis y cetogénesis, que es de la cetoacidosis diabética, pues hay en poca cantidad. Otra característica es que la deshidratación en el estado hiperosmolar pues es más grave. Y bueno, el pronóstico de este estado patológico va a depender de que nosotros sepamos hacer un buen diagnóstico y sepamos dar un buen tratamiento, ya que esta es una consecuencia de un estado concomitante o precipitante o alguna otra enfermedad que puede estar confundiendo como que los síntomas, y entonces es nuestro deber saber diferenciarlo. Y también va a depender mucho de las características de nuestro paciente. No es lo mismo que le suceda a un paciente de 40 años a uno de 75 u 80 años, así como que del nivel de deshidratación que vaya a tener el paciente, si perdió 9 litros o perdió 10 litros o más. La fisiopatología. Los mecanismos básicos subyacentes que hacen que se presente el estado hiperosmolar son debido a que hay una cantidad deficiente o muy baja de la insulina y un aumento de las hormonas contrarreguladoras, como son las catecolaminas, el glucagón, la hormona de crecimiento y el cortisol. Bueno, esto va a hacer que nuestro hígado genere una cantidad excesiva de glucosa, lo que es la gluconeogénesis, que es la biosíntesis de glucosa a partir de otros precursores pues no glucosídicos, ¿no? Entonces va a haber una producción hepática de glucosa. Se va a deber a la gluconeogénesis hepática, a la rapidez que se transforma el glucógeno en glucosa y al aprovechamiento muy poco de los órganos de esta misma glucosa. Entonces el músculo como que va a desperdiciar esta glucosa general. Eso fue la hiperglicemia. Ahora, el otro dato que les dije es la hiperosmolaridad. Ya debido a la hiperglicemia se produce un gradiente osmolar que saca el agua de las células. Esto va a aumentar el flujo glomerular y va a hacer que se provoque una glucosuria y una diuresis osmótica. ¿Por qué? Porque el riñón va a jugar también un papel muy importante. El riñón tiene la capacidad de filtrar 260 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces, al nosotros rebasar esa cantidad, el organismo intenta sacarlo. ¿Y cómo lo va a tratar de sacar? A través de la orina. Eso es la glucosuria, orinar glucosa. Y la diuresis osmótica, que es aumentar el número de micciones, ya que en el filtrado glomerular hay iones que lo provocan. Entonces, en un momento la glucosuria como que regula la hiperglicemia, porque hace que no sea tan severa, ya que pues está sacando la glucosa. Pero, ¿qué sucede? Hay un momento en el que los túbulos renales no pueden superar la osmolaridad y la diuresis osmótica continúa. Eso nos va a hacer que perdamos tanto líquidos como iones y la hiperglucemia se vuelva más severa. Entonces, la hiperglicemia junto con los productos de desecho de los metabolismos tanto de lípidos como de proteínas, que se llaman detritos, van a aumentar la hiperosmolaridad, que es el segundo dato para clasificar el estado hiperosmolar. Bueno, entonces la hiperosmolaridad, un volumen bajo de sangre va a hacer que se libere la hormona antidiurética o la vasopresina, lo cual va a aumentar la reabsorción tubular. Pero hay un momento en que ni la reabsorción de los túbulos renales va a poder vencer la osmolaridad establecida.
Entonces eso va a hacer que haya una excesiva pérdida de líquidos y de iones. Entonces en estas partes es donde nosotros tenemos que enfocarnos para el diagnóstico, porque va a haber anormalidades, tanto pérdida de agua como de electrolitos séricos. Y bueno, el estado de hiperglucemia se asocia a un estado proinflamatorio en el que vamos a tener aumentadas las citocinas, como el tumor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, 2, 6 y 10. Y bueno, esto también lo vamos a ver en los exámenes. Este estado patológico, a nosotros introducir insulina y compensar los niveles de glucemia y que se encuentren normales, los síntomas clínicos van a quitarse. Entonces es como que el tratamiento más efectivo, insulina y compensar los líquidos, pero pues de eso vamos a hablar más adelante. La etiología. La etiología es la causa de la enfermedad. Como ya les había mencionado, normalmente o casi en todos los casos es el diabetes mellitus tipo 2. Sucede mayormente en adultos mayores porque estas personas han perdido la sensación de sed, o en personas que tienen alguna enfermedad concomitante, precipitante o causante del estado hiperosmolar que no permita la ingesta de líquidos. Del 32 al 60% las infecciones es la mayor causa, entre ellas las que más destacan es la neumonía y las infecciones de vías urinarias. También puede ser por tratamiento con insulina inadecuado. Muchas veces las personas que presentan el estado hiperosmolar no saben que tienen diabetes o no la tienen tratada y pues o la insulina no la llevan controlada. Entonces también es una causa. Cirugías, traumatismos, síndrome de Cushing, EBC, infarto al miocardio también son unas de las enfermedades concomitantes que nos puede dar el estado hiperosmolar. Entonces ya de acuerdo a la magnitud de la patología que tengan, vamos a determinar el tratamiento que es más importante hacer, si tratar la concomitante o el estado hiperosmolar. La epidemiología. Bueno, la tasa de mortalidad en diabetes mellitus tipo 2 en países desarrollados se le da de un 5 a un 20%. De diabetes mellitus tipo 2 que tienen su primera manifestación de la enfermedad se le atribuye un 30%. La mortalidad hospitalaria en personas de 20 a 49 años se le da solamente 1% y mayores de 75 un 16% de mortalidad. Entonces vemos cómo aumentando la edad pues es más peligroso presentar esta patología, siendo más común en mujeres. Y el 50% de las muertes ocurre de 48 a 72 horas posteriores a los primeros síntomas. Bueno, el cuadro clínico. Como ya les había mencionado al inicio, obviamente vamos a tener alteración en hiperglucemia, deshidratación e hiperosmolaridad. Pero ahora, ¿cómo lo traducimos en signos y síntomas? Bueno, primero que nada, este va de días a semanas. Esa es una diferencia con la cetoacidosis, que es súbita, de origen súbito, y este no, va de días a semanas. Va a tener las 3P, polifagia, polidipsia y poliuria. La polifagia puede ser ya en las últimas semanas, pero por lo común sí se dan. Puede haber mareo, letargo, delirium. El estado mental puede ser desde un simple mareo, desorientación, hasta coma. Vamos a tener que puede haber convulsiones o no puede haberlas, de acuerdo a la causa concomitante que haya. Puede haber taquipnea por una compensación respiratoria, una hipotensión que se debe a la deshidratación y como les dije, el estado mental desde leve hasta el coma, ¿no? Y en la exploración física nosotros lo que tenemos que buscar son signos de la deshidratación, como ya sabemos que son mucosas secas, el de la piel, que nosotros agarramos el pliegue de nuestra mano, lo extendemos y normalmente la piel es elástica, pero en las personas que están deshidratadas el pliegue pues tarda más tiempo en volver a su lugar. Y entonces pues esos son signos de deshidratación, que la clínica es muy importante porque ya nos podemos dar una idea de qué estudios de diagnóstico podemos pedir para poder hacer el diagnóstico diferencial con la cetoacidosis, porque tienen síntomas en común que pueden hacer que nos confundamos, pero eso ya va a depender de los laboratoriales y de la clínica. ¿Okay? Entonces, como les dije, va a tener poliuria, polidipsia y polifagia. Esos que tienen en común: somnolencia, coma, náuseas y vómito. No la tenemos en el estado hiperosmolar.
así como tampoco vamos a tener dolor abdominal o anorexia o hiperventilación, no la hay. La deshidratación es más severa en el estado hiperosmolar que en la cetoacidosis. En taquicardia no hay en el estado hiperosmolar, en cambio en el estado de cetoacidosis sí lo hay. La hipotensión es por la deshidratación, en la cetoacidosis puede o no haberlo, en cambio en el estado hiperosmolar pues sí lo hay. Y alteración de la conciencia, igual en la cetoacidosis puede o no, en cambio en el estado hiperosmolar es muy común que sí lo haya, desde leve desorientación hasta coma. Y bueno, para tener un diagnóstico certero y diferencial de cualquier otra, los estudios de laboratorio que pedimos son determinación de glucosa plasmática, nitrógeno ureico en sangre, electrolitos séricos, osmolaridad sérica, cetonas séricas y urinarias, examen general de orina, donde vamos a ver si hay infecciones, por ejemplo, también la deshidratación se ve ahí, gasometría arterial por el pH, biometría hemática, electrocardiograma, si tiene alguna causa concomitante cardíaca, radiografía de tórax, útil para neumonía y cultivos para bacteriemias. Bueno, ya era el diagnóstico. Una vez que nosotros ya hicimos la clínica y ya mandamos a pedir todos los estudios que ya les mencioné, lo que se debe reflejar en los estudios para que sea estado hiperosmolar, no cetóxico, hiperglicémico, vamos a ver que la glucosa sérica es mayor a 600 miligramos por decilitro. La hemoglobina A1C o hemoglobina glucosilada es un indicador de control de la glucosa del paciente durante las semanas anteriores, así que no nos puede ser como que tan útil para el diagnóstico efectivo. La osmolaridad sérica debe ser mayor a 320 miliosmol por litro. La gasometría, que debe ser lo más confiable es que sea arterial, debe medir el pH y debe ser mayor a 7.3. Esta también es una diferencia con la cetoacidosis, porque la cetoacidosis pues es el pH más ácido y pues es un poquito más alcalino o se acerca a lo normal. El bicarbonato sérico debe ser mayor a 15 miliequivalentes por litro y los electrolitos séricos vamos a tener que el sodio va en el estado hiperosmolar de 5 a 13, el cloro de 5 a 15, el potasio de 3 a 7 y los fosfatos de 3 a 7 por kilogramo estos. Otros análisis de laboratorio que pedimos es el análisis bioquímico en sangre, donde vamos a tener un déficit de aproximadamente 9 litros de agua. Esta es una deshidratación grave y aquí es donde vamos a determinar si es más grande de 9 litros, ya podemos decir que es severa o más grave. En el examen general de orina, nosotros vamos a ver que la orina va a estar turbia. Puede tener leucocitos altos por infecciones concomitantes, como les dije, que pueden haber infecciones de vías urinarias. Vamos a tener glucosuria, cetonas van a ser ausentes o vamos a tener trazas, gravedad específica de la orina y si es alta, pues nosotros decimos que es una deshidratación. Los hemocultivos y urocultivos se deben obtener para buscar bacteriemias y el BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, y de creatinina probablemente van a estar elevados, pero más por la deshidratación. La adecuada corrección de la deshidratación, hiperglucemia y déficit de electrolitos, al igual que la identificación y el diagnóstico y tratamiento de los eventos concomitantes, permiten un pronóstico favorable del estado hiperosmolar. Para el tratamiento de esta enfermedad, las guías de práctica clínica nos dan 3 pasos básicos para lograr disminuir los síntomas clínicos, como son la fluidoterapia, la terapia con insulina y la reposición de potasio. Primero tenemos la fluidoterapia. El objetivo principal e inicial es la corrección del déficit hídrico para expandir el volumen intra y extracelular, así como de asegurar una adecuada perfusión renal. La meta es reponer la mitad del déficit de líquidos en las primeras 8 horas y el resto en las próximas 16 a 24 horas, o bien reponer la mitad del déficit de líquidos en las primeras de 2 a 24 horas y el resto en los días subsecuentes. En pacientes con hipovolemia severa y en ausencia de algún compromiso cardíaco, la reposición inicial, o sea, durante la primera hora, la reposición inicial de líquidos se debe realizar con solución salina, que es de cloruro de sodio a 0.9%, a una velocidad de infusión de 15 a 20 mililitros por kilogramo por hora o de 1 a 1.5 litros durante la primera hora. Así, vamos a considerar la reducción de la velocidad de esta infusión en pacientes que tengan cardiopatías, en adultos mayores o que tengan insuficiencia renal.
En pacientes con deshidratación leve a moderada, se recomienda infundir la solución a 7 ml por kilogramo por hora. Se recomienda que posterior a la reposición de la primera hora se continúe con la solución de cloruro de sodio. Si el sodio es corregido a mayor de 145, se puede cambiar a solución al 0.45%, pero solo si el sodio es corregido a mayor de 145 miliequivalentes por litro. También se hace la recomendación del cambio a solución glucosada o mixta cuando la glucosa se encuentra a nivel de 250 miligramos por decilitro. Esto es cuando ya alcanza pues un nivel más normal que el que tenía. Ahora, la terapia con insulina. Se recomienda para el control de síndrome hiperosmolar administrar insulina intravenosa en infusión continua de primera intención. Se recomienda que la infusión de insulina a dosis de 0.14 unidades por kilogramo por hora, esto para disminuir los niveles de glucosa a una velocidad de 50 a 75 miligramos por decilitro por hora o del 10% del valor inicial. Alcanzado el valor objetivo, que serían los 300 miligramos por decilitro, se podría disminuir la dosis de infusión de la insulina a 0.02 o a 0.05 y ajustar las soluciones pues, para mantener la glucosa entre 250 a 300 miligramos por decilitro pues hasta la resolución del síndrome hiperosmolar. Por último, la reposición de potasio. Se recomienda iniciar la reposición de potasio cuando su concentración sérica sea mayor a 3.3 miliequivalentes por litro antes de iniciar la terapia de insulina, siempre y cuando la diuresis sea pues, mayor a 50 mililitros por hora. Si es posible, se debe utilizar un monitor electrocardiográfico. Se administraría de 20 a 30 miliequivalentes por litro de potasio por litro de solución para mantener los niveles séricos de potasio dentro de su valor normal, que sería mantenerlos dentro de 4 a 5 miliequivalentes por litro. Y eso sería todo el tratamiento base para tratar esto, sin contar que se tiene que tratar la enfermedad concomitante que está causando el estado hiperosmolar. Muchas gracias por ver mi video, espero que les haya servido y si tienen alguna duda me la pueden dejar abajo.